Buenas tardes, esto es Día Político por TSI. Rápidamente las noticias. Mire lo que dice el sector agrícola, el sector productivo del país. Hay producto, hay suficiente producción, pero se encuentran con el gran problema que cuando van a las comunidades, los alcaldes se han tomado los municipios y no les permiten entrar los camiones con productos alimenticios. Esto es lo que le dice uno de los dirigentes de la FENAC al periodista Tony Munguía esta tarde. Buenas tardes, para Día Político me acompaña Edgardo Leiva. Garantizarle la producción a los hondureños en esta crisis que estamos pasando todos. ¿Cómo garantizarle esto a los hondureños? Bueno, buenas tardes. Bueno, mire, la distribución se ha estado realizando con normalidad, la captación de ciertos productos alimenticios también, ¿verdad? Se están proveyendo las pulperías, los mercaditos, ¿verdad? Y se está trabajando conforme a lo que las autoridades han recomendado, respetando los protocolos sanitarios, y en esa medida los consumidores deberían de alejar cualquier problema de falta de productos, ya que todo está llegando a las pulperías y mercaditos. Aún así, la producción se mira muy baja aquí en la zona urbana. ¿Qué departamento sería el más afectado, don Gar? Bueno, la única afectación que estamos teniendo es la de los alcaldes, que algunos alcaldes están cerrando municipios y en esa medida no puede salir producción y no puede entrar. Entonces ahí les pedimos que tomen las consideraciones del caso y se sujeten a lo que el SINAJER ha determinado para mitigar los daños de coronavirus. ¿Qué solución puede haber? Bueno, que la línea de distribución, que reactivemos la economía. El sector privado está enfocado en, primero, salvaguardar las vidas de las personas. La salud es lo primordial ahorita. El segundo es cómo proteger los empleos que están ahorita amenazados y cómo reactivar la economía. Muchísimas gracias, Edgardo Leiva. Con esta información vuelvo con usted, Ramón. Buenos días. Mire usted, son las disposiciones de los alcaldes. Las alcaldías son autónomas, tienen autonomía municipal, pero yo creo que por encima está el SINAJER. Y si el SINAJER dice de que hay que abrir los portones para que entre por lo menos los alimentos, habrá que tomar entonces las precauciones y por supuesto permitir que entren los camiones cargados de alimento a las comunidades. Esto es lo que pasa en los municipios del país. Pero mire lo que propone el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras en el tema de centros de aislamiento para posibles casos de COVID-19. Esto es lo que opina aquí en el programa. Desde el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos hemos estado manifestando que estos momentos difíciles solo nos cabe una reflexión, que es que tenemos que compartir los unos con los otros. La solidaridad es muy importante y sobre todo acatar las medidas que SINAJER está dando a la comunidad nacional para que podamos contrarrestar la propagación del COVID-19. Además de eso, el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos está proponiendo a SINAJER que habilite centros educativos, algunos centros educativos en el territorio nacional, para que puedan servir de albergue a aquellos casos sospechosos nada más, y que de los que están en esa etapa, y si ninguno de ellos, entonces se regresan a sus comunidades, y el que salga positivo se puede poner en las áreas donde suelen tenerse aquellos casos de el virus positivo. Por lo consiguiente, es una medida urgente que SINAJER pueda tomar decisiones que vayan encaminadas para que la sociedad hondureña esté bien y contrarrestar la propagación del virus COVID-19. Bueno, esto es lo que opina don Hugo Ramón Maldonado, presidente del CODE. Yo esta tarde recibo en el programa a la doctora Edinora Bruck de Cherefan, quien aparte de ser diputada es médica de profesión y también miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional de la República. La saludo, doctora. Analíceme esto que ha propuesto don Hugo Ramón Maldonado. De hecho, sí se necesita, Ramón. Buenas tardes, gracias por la invitación en esta situación de crisis del coronavirus.
Sí, en efecto está muy bien lo que él está diciendo sobre que hay que aislar a las personas. Se podría incluso hacer, adecuar algunas aulas de clases, de escuelas, de colegios, incluso la universidad. De hecho, ya están ofreciendo algunas instituciones que son grandes. Me parece muy bien lo que se está haciendo en la Vía Olímpica. Hay que aislar a las personas sospechosas. No están enfermas, de tal manera que solo es para que estén allí aislados del resto de la población. Ahora, cuando el hecho de que si una persona sale positiva, pues es de suponer que los demás también van a ser positivos al final. Si no, pues hay que estarles haciendo cada 15 días, cada 2 semanas las pruebas, y el que ya esté unas 2 pruebas negativas, entonces ya se podría ir. En Santa Cruz de Yohoa, el niño que fue... que fue trasladado del Triunfo. Desde el Triunfo de Choluteca a Santa Cruz de Yohoa, los familiares de ellos no resultaron positivos. Pues mire qué bien, no es de hecho obligatorio que todo el mundo que estuvo en contacto tiene que salir positivo, pero sí la posibilidad es bien alta. Es bien alta, sí. Muy probablemente tomaron las medidas adecuadas, ¿verdad? La separación física, el distanciamiento físico, no emocional, solo el distanciamiento físico. Entonces, hicieron muy bien las cosas en lo que se refiere a separar los platos, los vasos, los cubiertos, el uso del gel, lavarse las manos y todo eso, la ropa y todo eso. Entonces, qué bien que no salieron positivos. Realmente es tranquilizador el hecho de que no hayan salido positivos. Quiere decir que los hondureños tenemos un buen sistema inmunológico y eso me encanta. Ahora, doctora, aconsejemos a la gente, por favor, porque después hablaremos de otros temas que competen del Congreso Nacional, que qué se va a hacer en este caso. Pero mire, hay tanta gente que opina, que habla, hay profesionales de la medicina también que tienen sus puntos de vista. Escuchábamos más temprano a algunos profesionales de la medicina decir que una de ellas, una doctora, que habló a un medio de comunicación, que no, que hay que aislarse completamente, que hay que irse inclusive de la ciudad. No, yo creo que hay que tomar las cosas con prudencia. Estamos en una situación muy difícil en Honduras, pero lo que ha establecido el SINAGER creo que es lo mejor. Sí, de hecho, Ramón, lo que está sucediendo ahora en el país es inédito, ¿no? No había ocurrido antes. En Honduras no hemos tenido experiencias de este tipo antes. No, en Honduras hemos vivido una vida relativamente tranquila, sin exabruptos, sin muchos altos y con muchos bajos probablemente. Sí. Entonces lo que se está haciendo ahora son las medidas que se están tomando no a la ligera. Yo estuve platicando hoy con el señor Jair Mesa y él estuvo diciéndonos con base en qué se están tomando todas las decisiones y se está haciendo de una manera bastante científica. El problema que tenemos, Ramón, y ese es un problema serio, y es que en Honduras somos bastante indisciplinados, no creemos en nadie, creemos que le puede pasar a otros y no a nosotros, tenemos muy poca conciencia de riesgo. El otro problema es que la gente vive el día a día en cuanto a su alimentación, vive friando y comiendo, pues coyol quebrado, coyol comido, y esa es una realidad que no se puede soslayar. Sin embargo, lo que sí se puede, en lo que se puede trabajar bastante nosotros mismos es en la disciplina. Tenemos que ir en orden, tenemos que ir con prudencia, tenemos que escuchar a las autoridades, que al final esta situación, y esa parte me gusta, está bien centralizada, cómo se está haciendo y se están dando las instrucciones en todo el país, está bien centralizado. Probablemente un poquito de discrepancia con algunos alcaldes y eso, pero igual por eso hay un gobernador en cada departamento también, para que todo pueda llevarse en orden. Y sin embargo, hay autoridades que están sobre los alcaldes. Entonces, ahora mismo el SINAGER está por encima de los alcaldes. Claro. Y lo que sea, los alcaldes tienen su autonomía, pero tiene que estar en concordancia con lo que dice el SINAGER. Vamos a la pausa y ya regresamos con más. Bueno, ahora me obliga a preguntarle a la doctora Cherefán, porque como miembro de la Comisión de Salud del Congreso Nacional de la República, sé que están
por esta situación difícil, se han parado estas labores parlamentarias, pero ¿qué va a pasar después, una vez que pase esta crisis? Bueno, por un lado, todavía no estamos seguros, pero tenemos una idea de hasta dónde va a llegar esta crisis. De acuerdo a cómo ha evolucionado el virus en algunos países, podemos tener una idea e incluso ser un poquito más pesimistas con respecto a nuestros países en este lado del mundo por la debilidad del sistema de salud. De hecho, ya se sabe, ya hicieron público que los que menos estamos preparados para este problema somos Honduras y Guatemala. Entonces, tenemos que esperar la evolución, tenemos que confiamos en que no se va a levantar tanto la curva después de 2 o 3 semanas. Sin embargo, eso solo un milagro puede hacer que no se levante drásticamente como ha sucedido en otros países. Luego, tenemos que trabajar duro, fuerte y tenemos que involucrarnos todos en disminuir la curva, en aplanar la curva, porque una vez que se eleva y se puede mantener en una meseta o se puede bajar, como lograron en China bajarlo, por ejemplo, en China lograron bajarlo con participación de la población a la fuerza. A la fuerza, ya muchos vimos por algunos medios de comunicación cómo se cazaba a los habitantes de China que no obedecían las leyes para quedarse en casa, sobre todo si tenían fiebre. Entonces, es un sistema dictatorial el de China. Pero también tenemos el ejemplo de Taiwán, que es el otro lado de China y es una isla, y es que también ellos ni siquiera se levantó el pico, porque también por la población, pero ellos son más disciplinados, ellos son como más, menos dictatoriales o no son dictatoriales, pero pudieron lograr de la población su participación. Y es lo que nos está faltando bastante a nosotros, nos falta disciplina, escuchar a la autoridad, nos falta confiar, que con razón o sin razón hemos desconfiado, esa es otra historia. Correcto. Entonces, una vez que logremos bajar la curva, o aplanar la curva, como se llama, entonces ahí tenemos que ver entonces cómo vamos a quedar, cómo va a quedar la economía, qué más se va a necesitar, qué decisiones habrá que tomar que solo el legislativo puede hacer. Incluso yo estoy pensando, porque ya en Bolivia se atrasaron las elecciones por el coronavirus, entonces probablemente hasta vamos a tener que reunirnos antes para hablar sobre ese asunto en caso de que esto se prolongue mucho. Tenemos, insisto, el problema en que la población, además de que no somos tan disciplinados, de que no obedecemos a la autoridad, voy a insistir en que vivimos el día a día. Entonces hay gente que lo que gana a mediodía es lo que va a comer en la tarde. Me llama la atención lo que usted dice en materia electoral. ¿Se pueden atrasar las primarias de marzo del 2021? Pues sí, si hay necesidad de hacerlo, se va a hacer. En Estados Unidos se continuó en algunos estados las elecciones primarias demócratas, pero en otras se atrasaron. En Bolivia ya se atrasaron las elecciones y sí, hay que irlo pensando. Estamos atrasados con la nueva ley electoral. O sea, todo viene así como en una avalancha y cada cosa va dando a otra y va a haber que considerarlo seriamente. Sí, porque también el proyecto Identifícate se atrasó también. Claro que sí, porque no se puede andar de casa en casa, no se le puede pedir a la gente que esté concentrado en otra cosa más que en sobrevivir al coronavirus y sobrevivir a buscar su comida. Sí, porque es que mire, amigos televidentes, no podemos perder de vista temas de país. Así es. No podemos perder de vista los temas, inclusive los temas políticos. Y lo que me está diciendo aquí la doctora Cherefán es de ponerle mucho análisis. Imagínense, esperemos en Dios, esperemos el milagro que particularmente yo lo creo. Bueno, yo creo todavía, yo creo en los milagros. Yo particularmente lo creo. Cuando suceden las cosas sobrenaturales es un Dios milagro. Es sobrenatural. Pero sí se mantiene lo natural. Entonces ahí tendríamos que buscar, desde el Congreso Nacional se tendría que buscar este tipo de consensos, inclusive en materia política. Porque los atrasos en la identificación de los hondureños, el atraso en la nueva tarjeta de identidad, el atraso en las nuevas reformas electorales, esto llevaría a la conclusión entonces que en marzo va a haber que atrasar las elecciones. Y programarlas para junio. Para más adelante, dependiendo, por eso le decía, primero tenemos que ver cuándo logramos aplanar esta curva.
que si bien es cierto, el comportamiento de la población en su mayoría ha sido como para que no tengamos esta epidemia o pandemia en nuestro medio, que no se haga tan alto, pero en otras partes de la población sí se está temiendo que esto pueda subir bastante. Pero en su opinión, sí tiene que haber elecciones el 2021. En mi opinión, las elecciones la fecha de las elecciones tiene que mantenerse o cambiarse de acuerdo a cómo evolucione el coronavirus. Ahora, yo estuve escuchando a Andrew Cuomo, quien es el gobernador del estado de Nueva York, Sí, correcto. que estaba diciendo que de acuerdo con sus asesores, estamos hablando del país más desarrollado del mundo, que de acuerdo con sus asesores, esta epidemia podría durar en Estados Unidos entre 6, 12 o 18 meses. Entonces, ¿qué podemos hablar de Honduras y Estados Unidos está a la cabeza? O sea... Sí, ¿por qué? Y si ponemos los temas prioritarios, la salud humana salud es es lo lo más primero. importante que cualquier actividad política. Es antes que cualquier... Se va a requerir, es que mire, es que un tema lleva a otro. Es aquí donde se va a requerir del análisis de estos temas políticos, de los grandes consensos y también de la participación que pueden tener todos los sectores. Pues yo creo que esta situación nos va a dejar grandes lecciones. En Honduras, como estamos acostumbrados a vivir aplanados, y a cualquier cosita, que el mish, que el fifí, a extender la mano, a pedir y que nos dan, porque todos los demás están bien. Ahora vamos a tener que ver cómo hacemos nosotros para salir de nuestro propio problema, porque todo el mundo está metido en el mismo problema. Perfecto. Entonces, cada quien tiene que salir de lo suyo como del lugar. Vamos a una pausa y ya regresamos. Al llegar Hernán Cortés, introdujo el ganado y fundó la ciudad de Natividad de Nuestra Señora, cerca de Puerto Caballos. El vicepresidente del Congreso Nacional de la República, Enrique Yescas, también tiene algunas valoraciones sobre este tema. Hoy por hoy tenemos que frenar lo que son los cobros estatales. ¿Por qué tenemos que frenar los cobros estatales? Porque así como se está sacrificando la empresa privada, también las empresas estatales tienen que poner un grano de arena. Y esto se llama frenar los cobros estatales. Tiempo mínimo de 90 días. Una vez se frenen esos cobros estatales, va a poder haber una economía revolvente, la cual va a generar un poquito más de estabilidad jurídica y de igual manera una estabilidad de temas de inversión, tanto el microempresario, el mediano empresario y el macroempresario. Simple y sencillamente, si en este momento no tomamos medidas de reacción, pero inmediatas, esto no hay tiempo para esperar. De acá a un mes va a haber algo desmedido que no vamos a poder controlar. Y definitivamente estamos hablando, y omitamos el tema político, recalco y enfatizo, omitamos el tema político. Hablamos de Honduras, hablo como hondureño, hablo como empresario, hablo como político, pero sobre todo hablo como pueblo, porque yo soy del pueblo, vengo del pueblo y he luchado. Bueno, esto es lo que opina don Enrique Yescas, vicepresidente del Congreso Nacional. Sigamos hablando de lo que puede hacer el Congreso Nacional de la República, por favor, doctor. Bueno, en el Congreso Nacional, para cambiar la fecha de las elecciones, va a tener que pasar por el Congreso Nacional. Si vamos a necesitar hacer algún cambio en el presupuesto, por ejemplo, hemos estado siempre incómodos, inconformes y no muy de acuerdo con el presupuesto como se ha venido dando, que no son salud y educación los más beneficiados con el presupuesto, pues de repente, y esto nos deje esa lección, que necesitamos fortalecer más la salud en Honduras, porque de por sí este virus vino a caer en un sistema de salud ya deprimido, débil, en el que ya todo el mundo, no todo el mundo, pero que ya todo el país está sintiendo problemas sanitarios. Correcto. Entonces, ayer estuvimos viendo un video de cómo en España ya hay gente acostada en el suelo en los hospitales y están llenos los pasillos, están llenos las camillas por todos lados, en los pasillos y todo. Pues eso sucede en Honduras todos los días. Eso sucede en Honduras todos los días. Y encima viene el coronavirus, estamos en problemados. Decíamos que, y esto se ha repetido hasta la saciedad, que tenemos aproximadamente
100 respiradores en los hospitales en Honduras, pero los 100 ya están ocupados. Están ocupados, entonces los nuevos casos que aplican por el coronavirus, no tenemos respiradores para ellos. Póngale que vengan 150 más. 150, sí, estamos calculando que alrededor de 20,000 personas van a necesitar hospitalización y respirador. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención el hecho que sacrificios en presupuestos. Deberían de hacer sacrificios en aquellos que realmente no le abonan en nada a la economía del país y que más bien es una carga fiscal pesada, una carga presupuestaria pesada para la endeble economía de Honduras, porque realmente hay inversiones que realmente no se necesitan en Honduras. Y mire, hay que aprovechar, señor presidente, con mucho respeto, y a usted de finanzas, aprovechemos esos recursos que están pagando uso de teléfonos, energía eléctrica, combustible en algunos casos, y otros gastos que son ahí, que por esta crisis no se está haciendo en la parte gubernamental. Bueno, entonces dirijamos esos recursos, porque ustedes les aprobaron, ¿cuánto aprobaron? 420 millones. 420 millones de dólares. De dólares. De dólares, para esta crisis. Así es. Se hicieron recortes de todos los presupuestos. Así es. No, es préstamo. ¿Cómo? Es préstamo.